Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Hook. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera
en el aire que respiro. Yo no dudo, solo creo que tú vives en mi alma y en mi mente. En mi corazón tú siempre estás presente, sí, presente. Y te amo con las fuerzas de mi alma y de mi mente. Mi castillo, mi refugio, torre fuerte, torre fuerte. Solo creo en tu gracia y en tu gran misericordia. Solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda gloria. Existes en todo lo que miro, que tú existes en el aire que respiro. Yo no dudo, solo creo que tú vives en mi alma y en mi mente. En mi corazón tú siempre estás presente, sí, presente. Con las fuerzas de mi alma y de mi mente.
días, amados hermanos, ¿cómo están? Una vez más, con mucho gozo. Me encuentro aquí una vez más, listo para la transmisión del programa La Verdad que te hace libre. Gracias, hermanos, a Dios por una semana más, ¿verdad? Que podemos estar aquí y también igualmente ustedes que pueden estar aquí. Dios ha sido bueno, hermanos, en serio que Dios ha sido bueno y sabemos esto, sabemos que Dios siempre es bueno y Él siempre nos extiende su misericordia y cada día de vida, cada día que estamos aquí sabemos que la misericordia de Dios es grande, su gracia es grande y por esa gracia y misericordia que tenemos, pues igual debemos de vivir una vida que le agrada, una vida que está siempre buscando cómo obedecer y cumplir lo que Dios nos ha mandado. Y bueno, hermanos, estamos en el programa La Verdad que te hace libre. Les saluda como cada martes por la mañana el hermano Alfredo Uc, su misionero aquí en Tailandia. Gracias a Dios, hermanos, las cosas aquí en Tailandia están yendo bien. Gracias por quienes están orando por Tailandia y por nuestra familia. Están yendo cada vez mejor. Los asuntos de la enfermedad del coronavirus están yendo hacia abajo. Gracias a Dios que hay cada vez menos infectados y bueno, pues estamos yendo un poco bien. Yo pienso, ¿verdad? Que las cosas están yendo muy bien y es uno de los países que ha trabajado muy bien en este asunto. Y bueno, el país está recuperando de esto y bueno, gracias a Dios por esto, pero a pesar de ello, bueno, pues nos dieron un mes más todavía de reglamentos, ¿verdad? Todo el mes de mayo tendremos que estar cumpliendo con ciertas restricciones acerca de reuniones en las iglesias, asuntos públicos. Entonces, por ahora tenemos que seguir, ¿verdad? Con el método que estamos ahorita haciendo en la iglesia aquí en Tailandia y bueno, les pedimos nos ayuden a seguir orando para que después de este mes podamos ya continuar reuniéndonos en la iglesia con los hermanos. La iglesia que hemos, gracias a Dios, empezado tiene ya un año cumplido y bueno, pues gracias a Dios que seguimos adelante aquí a pesar de las circunstancias. Sabemos que del otro lado del mundo, ahí donde se encuentran ustedes, las cosas sí van un poco mal, ¿verdad? Van cada vez más contagiados, cada vez hay más casos y enfermedades y todo esto, pero recordamos, hermanos, el Señor está en control, ¿verdad? No tenga miedo, hermanos, confía en el Señor y recuerde que las cosas suceden porque Dios, ¿verdad? Permite que sucedan, ¿verdad? Y Él sabe por qué está permitiendo y por qué no ha puesto su mano para que esas cosas vayan siendo menos, ¿verdad? Sabemos que todo está en las manos de Dios y que Él tiene un plan para esto, ¿verdad? Y bueno, oramos también por las iglesias, por los hermanos allá en el otro lado del mundo y queremos que Dios les dirija, hermanos, en estos tiempos, les dirija para poder seguir sirviéndole a pesar de las circunstancias, seguir predicando su palabra, seguir viviendo para Él a través de esta situación que estamos pasando alrededor del mundo. Y bueno, hermanos, pues gracias por quienes están conectados escuchando, gracias hermanos porque han tomado el tiempo de escuchar una vez más el programa La Verdad que te hace libre. Recordamos que el propósito de este programa es, como su nombre lo dice, enseñar la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la única verdad que nos puede traer la absoluta libertad del error, de la mentira, libertad del pecado, libertad, ¿verdad? Tal vez del momento de dificultad en el que nos encontramos atrapados, ¿verdad? Que no podemos salir. Y bueno, su palabra nos trae libertad en muchas áreas, ¿verdad? Y recordamos este pasaje, ¿verdad? No es usado en un contexto de salvación, aunque sabemos que podemos entender también esto como salvación, ¿verdad? Pero es en un contexto de aquellos que habían creído, ¿verdad? Habían creído y el Señor Jesucristo les invita a continuar indagando en la verdad porque esta verdad les iba a traer libertad. Y bueno, en un mundo lleno de tantas opiniones, tantos pensamientos, ¿verdad? Tenemos que someternos a su palabra para encontrar la verdad y será esa la verdad que nos traiga la libertad de muchas cosas. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, que tenemos su palabra, ¿verdad? Y bueno, pues, hermanos, les invitamos a enviarnos saludos. Si usted quiere a mandar un saludo a nosotros, hermanos, o escribir un saludo por allá, bueno, les invitamos a escribir un saludo por allá y también, pues, si usted deja un mensajito, les mandaremos también saludos. Si usted tiene una petición de oración especial, hermanos, también igual puede mandarla
y estaremos orando por ustedes, ¿verdad? Y también igualmente, si usted, hermano, quiere decirnos de dónde nos escucha, ¿verdad? O tiene alguna pregunta acerca de algo, hermanos, acerca de algo que hemos enseñado o que vamos a enseñar hoy, ¿verdad? Bueno, pues con mucho gusto estamos para contestar sus preguntas y bueno, en lo que podamos, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues vamos a entrar al tiempo de la enseñanza y vamos a empezar a la predicación del día de hoy, la enseñanza del día de hoy. Y como recordamos, estamos hablando cada martes por la mañana en el programa La Verdad que te hace libre acerca de verdades o consejos, ¿verdad? Que son verdades, consejos que traen resultados, ¿verdad? Recordamos que el consejo de Dios es el mejor consejo, ¿verdad? Que nos puede traer resultado. ¿Por qué? Porque viene de la mente y el corazón de Dios. Todo consejo de Dios en su palabra sabemos que es bueno, es verdadero porque es proveniente, ¿verdad? Proveniente del corazón y la mente del creador de este universo y del creador de nuestras vidas y por quien vivimos y a quien servimos, que es nuestro Dios, Jehová Dios y el Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues hemos estado hablando del Salmo 119 y cada semana, como sabemos, hemos estado tomando secciones, ¿verdad? Secciones acorde a las letras del alefato hebreo, como está dividido este salmo. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de los versículos 97 al versículo 104, y la letra del alefato que vamos a ver hoy es la letra Mem, ¿verdad? La letra Mem. Y bueno, como sabemos, hermanos, hemos visto cada letra tiene su significado, tiene un simbolismo bíblico, también tiene ¿verdad? Un símbolo, un valor numérico, etcétera, etcétera. Y bueno, es interesante cómo Dios hasta en esas pequeñas cosas nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Podemos aprender mucho de todas las cosas que Dios ha dejado escrito. Nada de esto es una casualidad. Sabemos que Dios en su sabiduría nos ha dejado su palabra en la manera perfecta para que podamos encontrar sus verdades, ¿ok? Y bueno, vamos a mirar en esta parte la letra Mem del versículo 97 al 104. Recordamos, hermanos, siempre lo comento porque es importante recordar el principio de este capítulo. Nos explica de qué se trata este salmo, ¿verdad? Recordamos que sobre la sección de Aleph, ¿verdad? Sobre la sección de Aleph, que es el principio. Recordamos que Aleph nos hace referencia a el Padre, ¿verdad? Nos hace referencia a Dios y Él es el principio de todo y Él es el fin de todo, ¿verdad? Y recordamos que Él nos explica, ¿verdad? Todas las cosas desde un principio, ¿verdad? Como podemos ver desde Génesis, nos explica tantas cosas, ¿verdad? Que podemos saber acerca de su palabra, asuntos proféticos, asuntos bíblicos que podemos encontrar para poder interpretar las escrituras. Y ahora vamos a ver en este salmo también, como lo mencionamos cada martes a manera de introducción, en el principio, ¿verdad? Ahí en Salmo 119 la Biblia nos explica, ¿verdad? De qué se trata este salmo, ¿verdad? Y nos habla que nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y nos explica, ¿verdad? De que este salmo habla acerca de un camino, ¿verdad? El camino de guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que en este capítulo, si no estoy equivocado, solamente aparte de 2 versículos, ¿verdad? Nos habla en cada versículo acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos habla en diferentes maneras como sinónimos, ¿verdad? Y nos habla acerca de la palabra de Dios. Entonces nos habla acerca de un camino, ¿verdad? Sabemos que Dios no tiene 2 caminos. Dios no ha cerrado un camino para abrir otro camino. Siempre desde un principio ha sido el mismo camino y dice que es el camino de la ley de Dios. Y quienes quieren caminar en este camino, dice la Biblia, que son bienaventurados. Pero nos da, ¿verdad? Esta pauta, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? Esta cláusula. Y dice que este camino, en el principio nos explica que tiene que ser caminado con el corazón. Dios siempre ha querido, ¿verdad? Que pongamos su ley en nuestro corazón, ¿verdad? Y recordamos que ese es uno de los propósitos de este nuevo pacto, ¿verdad? Que pongamos su ley en nuestro corazón, como nos dice Jeremías, como nos dice Hebreos, como nos dice en varias partes en la Biblia, ¿verdad? Acerca de esto, Dios siempre ha querido que pongamos sus palabras en nuestro corazón y que no nos neguemos a su palabra, que no rechacemos su palabra y que queramos ser, ¿verdad?, cristianos que decidan qué quieren hacer y qué no quieres hacer de la palabra de Dios.
sino Él quiere que pongamos toda su palabra en nuestro corazón y que la aceptemos correctamente. Entonces nos dice que este camino tiene que ser seguido con el corazón. Y llegamos aquí, ¿verdad?, a esta parte que vamos a ver el día de hoy, la parte de Mem. Y vamos a mirar algo súper interesante, ¿verdad? Y esta letra Mem, ¿verdad?, nos hace referencia, usted puede investigar, puede buscar, ¿verdad? Y acerca del significado de esta letra del alefato hebreo. Y usted va a encontrar, hermano, que habla acerca nos habla acerca de las aguas, ¿verdad? Nos habla acerca de aguas, ¿verdad? Y habla acerca de asuntos, ¿verdad? De aguas, perdón, que fluyen, ¿verdad? Como sabemos, en la Biblia nos enseña acerca de las aguas fluyentes, ¿verdad? Y eso nos recuerda, ¿verdad?, acerca del agua viva, ¿verdad? El agua viva, ¿verdad? No agua estancada, sino agua fluyente, ¿verdad? Que es un símbolo de sabiduría que fluye, ¿verdad? Y recordamos que eso nos recuerda que su palabra, porque este salmo nos habla de la palabra de Dios, de que su palabra es el agua, ¿verdad? Es el agua que nos trae la vida, ¿verdad? Recordamos que Cristo nos dijo que Él es el agua, ¿verdad?, de vida. Y Él es la palabra hecha carne. Entonces, Él es el agua de vida, su palabra es el agua de vida. Y este es un agua que fluye, ¿verdad? No es un agua estancada. Recordamos que el agua estancada, ¿qué sucede con el agua estancada, verdad? Pero el agua que está corriente, el agua que está fluyendo, es agua viva. Entonces, esta letra nos recuerda a agua que fluye, a sabiduría que fluye, a la palabra de Dios que nos trae la vida, ¿verdad? Que fluye en nuestro corazón y nos trae libertad, nos trae limpieza, nos trae pureza, la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto específicamente hace referencia en específico, ¿verdad?, directamente a la ley de Dios, a la Torah, ¿verdad? Ahí si usted lo investiga, ¿verdad?, usted va a encontrar con este significado, ¿verdad? La palabra de Dios, empezando desde el principio, ¿verdad? Y vamos a mirar esto, precisamente la Biblia lo menciona, ¿verdad? La palabra, la ley de Dios, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, empezamos con el versículo 97 y voy a leer 97, 98, 99 y 100, ¿verdad? Que son 4 versículos que están conectados y nos hablan de la misma cosa. Y recordando el significado de esta letra, vamos a mirar, ¿verdad?, qué tremendo es que Dios nos da esta conexión acerca de los versículos con el significado de esta letra. Mire que dice el versículo 97, dice, dice, oh, cuánto amo tu ley. Dice, todo el día, ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Hablando de los mandamientos de la ley de Dios, dice, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, ¿verdad? Y hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Recordamos, hermanos, que cuando la Biblia habla de la ley, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, viene de una palabra hebrea que significa Torah, que se dice Torah. Y la palabra Torah, ¿verdad?, significa instrucción. ¿Instrucción de quién? Obviamente, instrucción de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley, si usted leyera, si usted pudiera leer hebreo, ¿verdad?, usted podría leer esta palabra, ¿verdad? Y prácticamente lo que Dios está diciendo, lo que el salmista está diciendo es, oh, cuánto amo yo tu instrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Torah o la ley de Dios es instrucción, la palabra de Dios es instrucción, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, leemos, por ejemplo, Romanos, cuando la Biblia dice que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Si nosotros creemos que habla de la ley de Dios, entonces estamos diciendo que no estamos bajo la instrucción de Dios, ¿verdad? Y sería una contradicción, ¿verdad? Pero sabemos que este versículo nos habla de que no estamos bajo la condenación, ¿verdad? Si usted lee el capítulo, usted viendo todo el capítulo, ¿verdad? No nada más el versículo, pero todo el capítulo desde un principio y hasta de antes, usted puede leer, usted se va a dar cuenta que habla de la ley de pecado, o sea, la condenación, ¿verdad?, que trae la ley de Dios por quebrantarla. Cuando estamos sin Dios y no conocemos al Mesías, a la salvación, ¿verdad?, de Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos viviendo en pecado y quebrantamos su palabra y estamos bajo la condenación de la ley. Entonces, no habla acerca de que no estamos bajo la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque todo cristiano, ¿verdad?, toda persona que ha venido a la fe y ha sido salvo y lavado por la sangre de Cristo, hemos sido comprados por precio, hemos sido redimidos, sabemos que no podemos decir, bueno, Señor, ya me salvaste, ahora no estoy bajo tu instrucción.
ahora estoy bajo mi instrucción, o estoy bajo ciertas cosas, pero no quiero otra instrucción, ¿verdad? Creo que no podríamos decir eso. Entonces, cuando la Biblia dice, el salmista dice, oh, cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo tu instrucción, oh, cuánto amo tu Torah, oh, cuánto amo tu palabra, ¿verdad? Y yo creo que cada hijo de Dios, ¿verdad? Que ha sido salvo y ama al Señor, yo creo que podría con el mismo corazón decir, Señor, yo amo tu ley, yo amo tu palabra, yo amo tu mandamiento, yo amo tu instrucción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te amo, yo amo tus palabras, ¿verdad? Y es tremendo cuando un cristiano, ¿verdad? Entiende, ¿verdad? Que toda su palabra es perfecta, toda su palabra es pura, ¿verdad? Y toda su palabra es bendición para nosotros. Y podemos decir, Señor, cuánto yo amo tu ley, ¿verdad? El salmista amaba la ley de Dios y él dice, yo amo tu ley, ¿verdad? Y esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos amar, ¿verdad? La palabra de Dios. Sería muy triste que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Prefiramos y amemos otras cosas más que la palabra de Dios, más que la ley de Dios, que amemos, ¿verdad? Al mundo más que a la palabra de Dios, que amemos las cosas materiales más que a la palabra de Dios, que amemos, ¿verdad? A las amistades, a las personas, ¿verdad? Más que a la palabra de Dios, que amemos cualquier otra cosa, que amemos la fama del mundo, que amemos el dinero más que la palabra de Dios, más que a la ley de Dios. La pregunta es, ¿a qué está usted dispuesto a dejar por amar la ley de Dios, verdad? Mire, hermano, que deberíamos estar dispuestos a dejar hasta nuestros ingresos. Si tenemos que escoger entre la ley de Dios y tu dinero, deberías escoger la ley de Dios. Si tienes que escoger entre la ley de Dios y tus amigos, deberías escoger la ley de Dios. Si tienes que escoger entre la ley de Dios, ¿verdad? Y tu familia, la ley de Dios, ¿verdad? Como dice Cristo, padre, madre, hermanos y hermanas, deberías escoger la ley de Dios. Tienes que escoger la ley de Dios antes, ¿verdad? Que un oficio, un trabajo, deberías de amar la ley de Dios. Si tú tienes que escoger entre amar la ley de Dios o una casa, ¿verdad? O un objeto material, ¿verdad? Deberías de amar la ley de Dios y escoger por la ley de Dios. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y mire que dice, todo el día, ella es mi meditación, ¿verdad? El salmista nos dice, yo amo su ley y yo medito en ella día y noche, ¿verdad? Recordamos esto, nos recuerda, el Salmo 119 nos trae muchas conexiones, ¿verdad? Con el Salmo capítulo 1, que el Salmo 1 nos recuerda y nos dice que el varón que no estuvo en consejo de malos y que en la ley de Dios está su delicia. Dice que él será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y que da fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces, este salmo nos recuerda al Salmo 1 cuando nos dice que aquel que medita en la ley de Dios, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, usted debería de amar la ley de Dios, debería de meditar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 1 y en el Salmo 119 y en muchas otras partes de la Biblia que la ley de Dios, obedecerla, amarla, trae bendición, ¿verdad? Si tú decides meditar en ella, si tú decides, ¿verdad?, vivir por ella, la Biblia dice, ¿verdad?, que si es tu meditación, como dice la Biblia, tú serás prosperado, tu vida será bendecida, ¿verdad? Ahora, obviamente entendemos que prosperado no hablas simplemente de asuntos materiales, pero la prosperidad acorde a el concepto de Dios, acorde a la perspectiva de Dios. Entonces el salmista dice, yo amo tu ley es mi meditación. Y luego mire qué tremendo que el salmista nos habla acerca de que el amar la ley de Dios, el meditar la ley de Dios, ¿verdad?, le llevó a tener un pensamiento diferente que otros. Mire qué dice ahí. Dice, me has hecho, fíjese, y habla acerca de, me parece que son 3 grupos, vamos a verlo ahorita. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que a todos mis enseñadores entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces el amor a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios, que es lo mismo, nos lleva a meditar en ella, ¿verdad? Como dice el Salmo 1 y ese salmo que acabamos de leer, nos lleva a meditar en ella de la manera correcta.
Ahora, el amor a la ley de Dios nunca te va a llevar a pensar mal de la ley de Dios. Nunca te va a llevar a pensar que la ley de Dios es maldición. Nunca te va a llevar a pensar que la ley de Dios, ¿verdad?, es adulterio. Nunca te va a llevar a pensar que la ley de Dios, ¿verdad?, es tropiezo. Que la ley de Dios es algo que no funcionó y que Dios ahora trajo algo nuevo y que ahora sí funciona, ¿verdad? No te va a hacer pensar, ¿verdad?, que la ley de Dios, ¿verdad?, es algo a que debemos de tener miedo y que no deberíamos de hacer porque no es correcto, ¿verdad? No. El amor a la ley de Dios te va a llevar a meditar en la ley de Dios, como dice este salmo, y te va a traer bendiciones. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que viene de la mente y el corazón de Dios. Entonces, cuando leemos acerca de esto, ¿verdad? Vemos aquí el salmista está diciendo, tu ley, tus mandamientos. Dice, me hicieron más sabio que mis enemigos. Y hemos leído esto antes, hermanos, en este salmo, como el salmista explica, ¿verdad?, que sus enemigos, ¿verdad?, que eran, dice la Biblia, que eran impíos, ¿verdad?, que eran soberbios, hicieron cosas contra él, pero él dice, mas yo, ¿verdad?, meditaba en tus mandamientos, mas yo, me sometía a tu palabra, a tu ley, ¿verdad? Y él nos explica el contraste, ¿verdad? Y nos enseña el salmista en este Salmo 119 que los soberbios ignoraban la ley de Dios. Los soberbios, ¿verdad?, incluso habla de impíos, de inicuos, ¿verdad?, que hacían a un lado los mandamientos de Dios porque no amaban a Dios. Entonces, hermano, a una persona sin Dios, una persona que es soberbia, una persona que no ama los mandamientos de Dios, un impío que no tiene salvación de Dios, ellos nunca van a amar la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos quieren estar en contra de la palabra de Dios hasta que la salvación llega a sus vidas y gracias a Dios ellos pueden quitar la ceguera de sus ojos y pueden amar la palabra de Dios. Pero nos enseña el contraste acerca de un impío que no tiene a Dios y una persona que tiene la verdad. Y nos enseña que el impío no le importa la palabra de Dios, pero el que tiene la verdad, el que tiene salvación, él ama la ley de Dios y él ama, ¿verdad?, meditar en ella, en los mandamientos de Dios. Y nos dice la Biblia que el salmista dice, tú me hiciste más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Qué tremendo cuando nos dice, ¿verdad?, que siempre estaban con él, que él siempre, ¿verdad?, meditaba en ellos y siempre los mandamientos de Dios estaban en su vida, estaban presentes, hermano, y es algo muy, muy bueno para aprender, que en el transcurso de nuestros días, de mañana a noche, desde que abramos nuestros ojos hasta que cerremos nuestros ojos, meditemos en la palabra de Dios y que siempre, siempre, siempre sus mandamientos estén con nosotros, que siempre estemos recordando, ¿verdad?, cada vez que tengamos que mirar algo, cada vez que tengamos que dar un paso, cada vez que tengamos que utilizar nuestras carteras y tener que hacer compras o tener que hacer pagos o tener que usar nuestro dinero, cada vez que tengamos que pensar, cada vez que tengamos que vestirnos, cada vez que tengamos que comer, cada vez que tengamos que salir de casa, cada vez que tengamos que hacer una actividad referente a Dios, al servicio de Dios, cada vez que tengamos que tratar a nuestras esposas o a esposos, cada vez que tengamos que tratar con nuestros hijos, ¿verdad?, que siempre sus mandamientos estén con nosotros, ¿verdad?, y podremos agradar a Dios, ¿verdad? Qué tremendo es que nosotros decidamos que sus mandamientos, que su ley esté con nosotros día y noche. Qué tremendo cuando leemos la Biblia y encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, le damos poca importancia, ¿verdad?, a los mandamientos de Dios, del Antiguo Testamento, y a veces, hermano, no vemos cuánta riqueza hay en la ley de Dios, ¿verdad? Si usted lee, por ejemplo, Éxodo, ¿verdad?, y usted empieza a leer acerca de cómo Dios enseñó a su pueblo a amar al prójimo, y hay tantos ejemplos que usted los podría trasladar incluso a su tiempo, al día de hoy, y usted encuentra mandamientos buenos, cosas que le ayudan, ¿verdad?, a hacer correcto, a hacer justicia bíblica, ¿verdad?, a la manera de Dios en cosas que a veces ni siquiera hemos pensado, ¿verdad?, ni siquiera sabemos. A veces estamos preguntando, ¿qué debería hacer en este caso o en ese otro caso? Cuando allá hay versículos, ¿verdad?, que ni siquiera hemos leído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces son pasajes que nos dan sueño, ¿verdad?, que nos dormimos, de ver esas cosas, leer esas cosas, ¿verdad? Pero mire, toda la Biblia, ¿verdad?, las palabras de Cristo, qué tremendo cuando Él nos enseña, ¿verdad?, a guardar su palabra con el corazón, ¿verdad? Leemos, ¿verdad?, el Sermón del Monte, leemos cómo el Señor enseñaba, ¿verdad?, la manera correcta, y Él enseñó, ¿verdad?, la manera correcta y la manera incorrecta de hacer las cosas, y podemos encontrar sabiduría en la palabra de Dios, en los ejemplos bíblicos incluso de los hombres de la Biblia, y podemos usar estas cosas para nuestra vida, ¿verdad? Y qué tremendo cuando decidimos,
¿verdad? Que hacer las cosas correctamente y que todo el día su palabra sea nuestra meditación. Entonces vemos aquí al salmista diciendo, tú me hiciste más sabio que mis enemigos, porque yo guardé tus mandamientos y siempre están conmigo. Pero no nada más eso, pero dice, tú me hiciste más sabio que mis enseñadores. Me hiciste entender más que aquellos que me enseñaron, porque tus testimonios son mi meditación, ¿verdad? Aquellos que le enseñaron, ¿verdad? Sus enseñadores, ¿verdad? Pero él dice, yo fui más sabio que ellos, fui más entendido que ellos. Yo creo que si alguien dijera esto hoy en día sería tachado como un soberbio, pero mire qué gran ejemplo, hermano, que aún, ¿verdad? El salmista aprendió más que sus maestros, aprendió más la ley de Dios que sus maestros. ¿Por qué? Porque sus testimonios son su meditación. Hermano, mientras usted no cambie su manera de pensar acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Usted no aprenderá más de la ley de Dios. Pero cuando usted, ¿verdad?, crea que la ley de Dios es algo que debemos amar, es algo en lo que debemos de meditar, ¿verdad?, es algo que debemos de guardar, es algo que debemos de tenerlo siempre con nosotros, entonces podremos aprender más que enseñadores. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a aprender directamente de Dios. Mira, hermano, yo, por ejemplo, estoy enseñando en este momento. Yo soy un maestro, por decir así, para el que está escuchando en este momento. No me refiero a que soy un maestro de su vida, ¿verdad? Pero mire, usted puede aprender más que lo que yo le puedo enseñar, que lo que yo podría decir. ¿Cuándo, hermano? ¿Por qué? Porque si usted decide, hermano, que la ley de Dios sea su amor, su meditación, y usted, ¿verdad?, decida que Dios sea quien le enseñe y no el hombre, hermano, mire, usted va a aprender más que cualquiera que le pueda enseñar, cualquier persona que le pueda decir, haz esto o no hagas esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice de esta manera, porque vemos un ejemplo aquí. El salmista dice, yo aprendí más que todos mis enseñadores, entendí tus mandamientos, más que mis enseñadores. ¿Por qué? Dice, porque son mi meditación. Y mire, es algo bueno, hermano, que usted recuerde que el mejor maestro que podemos tener no es el hombre, hermano. Mire, el hombre se puede equivocar. Mire, yo como un pastor de una iglesia me puedo equivocar, puedo decir algo incorrecto. Y recuerde, siga a Dios antes que al hombre. Aprenda de Dios más que del hombre. Y deje que Dios sea quien le hable. Y mire qué dice la última parte de esta sección que estamos leyendo ahorita. Dice, más aparte de sus enemigos, más aparte de sus enseñadores. Dice la Biblia que él entendió más que los viejos. Dice, porque he guardado tus mandamientos. Mire, y esto no quisiera que lo tomara mal, ¿verdad? Pero obviamente sabemos, ¿verdad?, que las personas grandes tienen mucha experiencia, ¿verdad?, en muchas áreas y debemos escucharlo. La Biblia nos habla que debemos escucharlo. Pero mire, usted incluso podría ser más entendido que un hombre anciano, que un hombre que tiene experiencia y sabiduría. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque he guardado tus mandamientos. Entonces el salmista dice, yo amé tu ley fue mi meditación, yo guardé sus mandamientos de tu ley y por eso yo entendí más que mis enemigos, fui más sabio que mis enseñadores y fui más entendido que los viejos, porque guardé tus mandamientos. Hermano, mire, la sabiduría que necesitamos nunca va a venir del hombre. La sabiduría que necesitamos viene de Dios. Y si, por ejemplo, lo que yo estoy enseñando, usted lo encuentra como que es palabra de Dios, le va a ser de bendición para saber, para tener sabiduría. Pero si lo que yo estoy enseñando es palabra de hombre, entonces, hermano, eso no le va a enseñar. Pero mire, deje que Dios le enseñe, ¿verdad? Cuando usted escucha palabra de Dios, del pastor, ¿verdad? Usted escucha y entiende que es palabra de Dios, esto traerá sabiduría. Pero deje que su principal maestro sea Dios. Qué triste, hermano, escuchar noticias hoy en día en el internet, ¿verdad?, en los periódicos acerca de personas, ¿verdad?, que hicieron cosas incorrectas, ¿verdad? Y es triste decir esto, pero sucede con pastores, porque dice, su pastor le dijo que lo haga y él tiene que obedecer, ¿verdad? Hicieron cosas incluso que la Biblia les enseña como pecados, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, tenemos esta idea, ¿verdad?, cuando debemos de recordar que la Biblia nos enseña que primero es Dios antes que todas las cosas. Ahora, no estoy hablando acerca de desobediencia, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que primeramente es obedecer a Dios antes que al hombre, ¿verdad? Obedecer a Dios antes que al hombre. Hoy en día hay muchas sectas, ¿verdad?, que están siendo engañadas por personas que se dicen llamar pastores, ¿verdad? Y están haciendo a las personas que les siguen
cosas incorrectas, ¿verdad? Hay muchas sectas y muchos grupos religiosos muy grandes, ¿verdad? Que hacen a la gente a llevar a cabo acciones que la Biblia les llama como pecados, ¿verdad? ¿Y esto por qué sucede? Porque el hombre ha exaltado al hombre, porque el hombre ha decidido poner, ¿verdad?, en un lugar alto a quien no debería estar en un lugar alto. El hombre ha decidido obedecer la palabra del hombre antes que la palabra de Dios, y por eso, hermano, debemos de conocer la Biblia, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad?, saber qué es lo que Dios dice y qué es lo que no dice, hermano. Y mire, yo le invito, ¿verdad?, que deje que Dios sea su maestro, ¿verdad?, que permita, ¿verdad?, que Dios le hable, ¿verdad? Cuando usted está en la iglesia y tal vez el pastor de la iglesia esté enseñando, hermano, abra su corazón a la palabra de Dios y deje que Dios le llame, ¿verdad?, en lo que Él le quiere llamar. Deje que Dios le hable, y si es palabra de Dios que usted está recibiendo, recíbala, hermano, y haga lo que Dios le está enseñando. Recuerde, aquí dice el salmista: aprendí más que mis enemigos, más que mis enseñadores y más que los viejos. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos, porque amé tu ley, ¿verdad? Porque todo el día esta ley de Dios fue mi meditación, dice aquí el salmista. Entonces vemos aquí, hermano, él tuvo este resultado de Dios. ¿Por qué? Porque él amó, porque él meditó, porque él siempre lo tuvo con él y porque él siempre guardó esta ley de Dios que él tanto amaba, la palabra de Dios. Y es lo que nosotros igualmente deberíamos de hacer. Ahora mire qué dice más adelante. El versículo número 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Una vez más dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y esto nos recuerda, hermanos, que incluso con nuestros pies, ¿verdad?, con contener nuestros pies, podemos, ¿verdad?, guardar la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, aquel lugar, ¿verdad?, que no debemos de ir, ¿verdad?, o aquel lugar donde no debemos estar, recordamos que de esta manera podemos someternos a la palabra de Dios. Y recordamos, hermanos, que la ley de Dios nos enseña el deseo de Dios para nosotros en cada área. No hay una sola área en nuestra vida en que Dios no quiera tener parte. Mira, aquí dice acerca de los pasos, hermano. Qué tremendo, que aún hasta en los pasos Dios tiene mandamientos para nosotros. ¿Qué pasos debo de dar? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Y hacia dónde no debo de ir? Y es por eso, hermano, recuerde, cada área de su vida Dios tiene mandamientos para usted, ¿verdad? Dios quiere enseñarle cómo vestir. Dios quiere enseñarle cómo pensar, cómo mover sus pies, hacia dónde debe de ir, a qué deben de tocar sus manos. Dios tiene mandamientos acerca de qué debe de mirar, acerca de qué debe de pensar, acerca de cómo debe hablar, acerca de qué debe de comer, acerca de qué debe de hacer en su horario, acerca de cómo debe de alabar su nombre, acerca de la música, acerca de cada área, hermano. No hay una sola área en la vida en que Dios no quiera tener parte con usted, porque Dios le ama. No es porque Dios quiera controlarle nada más y que Él es un Dios que quiere controlar nada más y que quiera que hagamos es lo otro nada más porque sí. Pero mire, esto es, recuerde que es por amor. Los mandamientos de Dios, ¿verdad?, son una muestra de amor para nosotros, ¿verdad? Y aquí habla acerca de un ejemplo, acerca de los pies, ¿verdad?, para guardar tu palabra. Dice: no me aparté, ¿verdad? Y aquí habla algo un poco más simbólico. No me aparté de tus juicios, hablando de los pies espirituales, ¿verdad? También, y también físicamente. Dice: porque tú me enseñaste, ¿verdad? Recordamos que al hacer nuestros pies no caminen en la maldad, estamos físicamente, ¿verdad?, haciendo algo, ¿verdad?, con una implicación espiritual, y siempre ha sido así, ¿verdad? La ley de Dios siempre ha sido así, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, asuntos físicos con implicaciones espirituales. Y él dice: no me aparté, ¿verdad?, como si fueran pasos espirituales, ¿verdad?, de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y nos habla acerca de, una vez más, del camino, ¿verdad? Recordamos que el servir a Dios es acerca de un camino, ¿verdad? Nos habla este salmo acerca de un camino muchas veces, acerca de este camino, ¿verdad?, que es un camino perfecto, es el camino de Dios, ¿verdad? Y nos habla acerca de que no quiso ir por otro camino, ¿verdad?, porque solamente quiere seguir en este camino en el cual usted y yo, mi hermano y hermana, deberíamos de caminar. Y cuando queremos agradar a Dios, vamos a contenernos de que nuestros pasos espirituales y físicos salgan del camino y nos hagan apartarnos. Hermano casado, aparte su camino, ¿verdad?, de la mujer extraña. Joven, aparte su camino de
de cometer pecado antes del matrimonio, aparte su pie, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? De aquella situación que usted sabe que no es correcta, ¿verdad? Apartemos nuestros pies, ¿verdad? De ir al chisme, de ir al pecado, de ir al lugar incorrecto. Apartemos nuestros pies para guardar su palabra. Versículos 103 y 104 son los últimos dos versículos. Dice la Biblia así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y una vez más el salmista nos habla acerca de que sus mandamientos o su ley nos trae sabiduría. Hermano, la palabra de Dios trae sabiduría. No la rechace, hermano. No rechace su palabra. No rechace sus mandamientos, ¿verdad? No rechace, ¿verdad?, su ley. ¿Por qué? Porque trae sabiduría, ¿verdad? Recuerde que viene de Dios. Viene de la mente y el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, ¿verdad?, a las cartas de Pablo, o Pablo dice, recordamos que no son las palabras de Pablo, son las palabras de Dios, ¿verdad? Cuando decimos el pastor dijo en la predicación, entendemos que si el pastor predicó bíblicamente, son palabras de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad?, leemos la ley de Moisés, sabemos que no viene de Moisés, viene de Dios, es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que sus mandamientos nos dan inteligencia, su palabra nos da sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que los hombres escribieron la Biblia y son hombres y ellos escribieron nada más, pero que es mentira, que es palabra de Dios. Y hermano, usted y yo que tenemos la verdad y entendemos porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos que a pesar de que el hombre la escribió, ¿verdad?, sabemos que es inspiración de Dios, sabemos que Dios inspiró su palabra para nosotros. Entonces no la rechace, hermano, no rechace la palabra de Dios. Recuerde que su palabra nos trae inteligencia. ¿Quiere ser inteligente, hermano sabio? Viva por la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Hermano, no nada más lea la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos hecho una costumbre de leer la Biblia, ¿verdad? Y está bien. Es algo bueno. Pero hermano, honestamente, ¿cuánto usted se detiene a estudiar la Biblia? ¿Verdad? Queremos llegar a nuestra meta, 4 capítulos, 8, 10, 20, y leemos, nada más para querer acabar muchas veces, ¿verdad? Y no estudiamos, ¿verdad? No estudiamos las palabras, los versículos, los contextos, y simplemente leemos y aprendemos historias y aprendemos pequeñas cosas, pero hermano, necesitamos meditar, necesitamos indagar en la Biblia para que podamos tener sabiduría, para tener inteligencia como Dios quiere que la tengamos, ¿verdad? Y esta sabiduría, como dice aquí el versículo 104, nos ayuda a aborrecer ese camino de mentira, del cual habla antes igualmente, ¿verdad? Ese camino, ¿verdad? Que camino del mal, ¿verdad? De que debemos de contener los pies. Entonces, esa sabiduría que viene de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, nos ayuda a aborrecer, a hacer a un lado, a menospreciar el camino incorrecto, que es el camino fuera de la palabra de Dios. Mire, dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y eso nos recuerda, hermanos, el versículo del Salmo 19. Dice la Biblia, ¿verdad?, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y nos dice que esas palabras de su ley son más dulces que la miel. Entonces recordamos que su palabra, su ley, es más dulce que la miel. ¿Por qué? Porque es palabra buena. Es palabra que viene de Dios, hermano. Y cuando usted entienda esto, mire que dice la Biblia, serán palabras dulces a su paladar, ¿verdad? Qué triste cuando un cristiano, ¿verdad?, lee la Biblia con aburrimiento, ¿verdad? Lee la Biblia con aburrimiento y sus palabras, las palabras de Dios, no son dulces, ¿verdad? Lee la Biblia, ¿verdad?, pensando, bueno, pues esta parte ni siquiera es para mí, ¿verdad? Esta parte no es para mí, entonces no la leo. O la leemos sin interés, ¿verdad? Y no nos importa, pero mire, cada palabra que está ahí, ¿verdad? Si usted es pueblo de Dios, esa palabra es para usted. Si usted es hijo de Dios, esa palabra es para usted. Si usted ha sido injertado, si usted ha sido salvo, hermano, si usted ha sido adoptado y usted es parte de la familia de Dios, Dios no tiene dos familias, no tiene dos pueblos, no tiene, ¿verdad?, dos, ¿verdad?, grupos. Él tiene un solo pueblo,
una sola familia, ¿verdad? Un solo camino, y es el camino en el que todos debemos de caminar, el camino de la palabra de Dios, como dice Salmo 109:1, el camino de la ley de Jehová. Solamente hay un Dios, hermanos, y hay una palabra, hay un camino, y es el camino que debe dirigir nuestras vidas. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Recordamos que estos versículos que están bajo la letra Mem, ¿verdad?, nos hacen referencia a las aguas que fluyen, la sabiduría que fluye, que nos hace referencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios, de la cual el salmista está hablando, la ley de Dios, la Torá, la instrucción de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál es la reacción que usted quiere tener a la ley de Dios? La Biblia dice que es un agua que fluye, es agua viva, nos enseña, nos redarguye, nos reprende, ¿verdad? Como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablando de las Escrituras, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad?, que nos enseñan y nos ayudan. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que usted quiere hacer con la palabra de Dios? ¿Qué reacción usted va a tener a la palabra de Dios? ¿Usted va a amar su palabra, meditar en ella, o usted va a rechazar su palabra y no va a meditar en ella porque usted piensa no es necesario para mí? ¿Cuál es la reacción que usted tiene con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con la palabra de Dios? Bueno, hermanos, si usted quiere tener la bendición que tuvo el salmista, es mejor que usted haga lo que él hizo, ¿verdad? Y es un ejemplo para nosotros. Amar su ley. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Ella es mi meditación. Yo le animo, hermano. Y para terminar, le quiero animar. Ame la palabra de Dios. Ame lo que Dios ha dejado para usted escrito. Recuerde que son palabras de Dios. Ame su palabra, medite en ella, guarde sus mandamientos, ande por el camino que Dios ha trazado para que usted, hermano, pueda tener sabiduría y para que usted pueda tener entendimiento y para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Hermano, esto fue el programa La Verdad que te hace libre. Hermano, recordamos que la única verdad que nos trae libertad es la verdad de la palabra de Dios. Hermano, le damos gracias de verdad por escucharnos, gracias por su tiempo, gracias por dedicar esta hora para escuchar el programa, hermanos, y una vez más, gracias por sus saludos, por sus mensajes. El hermano Gerardo, como siempre, él ya leyó y estará leyendo los mensajes, ¿verdad?, que usted mande. Y bueno, una vez más, si usted tiene preguntas, hermanos, algún saludo, alguna petición de oración, estamos para servirles y pues para contestar sus preguntas, para orar, estaremos orando también por ustedes, hermanos. Y bueno, gracias por su tiempo y bueno, fue un placer haber estado una vez más con ustedes aquí en el programa. Y le invitamos, hermanos, venir la próxima semana, que usted sintonice el programa La Verdad que te hace libre y una vez más nos escuche. Les invitamos, hermanos, y gracias por el tiempo y nos vemos primeramente Dios, nos escuchamos primeramente Dios el siguiente martes. A través
el mundo